Bien, vamos a comenzar con el curso de química de fin de semana con el tema específico de porcentaje masa-volumen. Como estuvimos trabajando la semana pasada y la anterior, pues ya trabajamos un porcentaje masa-masa y un porcentaje volumen-volumen. Ahora vamos a mezclar ambas cosas y a trabajar el porcentaje masa-volumen. El mecanismo es el mismo, siempre va a ir la cantidad de soluto arriba y la cantidad de disolución abajo. Ahora bien, como es masa-volumen, vamos a involucrar una medida de masa, una unidad de medida de masa y una unidad de medida de volumen, porque no todas las disoluciones involucran a líquidos únicamente, como en el porcentaje volumen-volumen, que podría ser una disolución de alcohol en agua, o una masa-masa en la que fueran dos sustancias sólidas, o dos sustancias líquidas y sólidas, pues medidas en unidades de medida de masa. Entonces, en este caso, pues vamos a tener, por ejemplo, una disolución en la que nuestro soluto esté en estado sólido y el disolvente esté en estado líquido. Se recuerdan que la disolución va a tomar el estado físico del solvente porque es la sustancia en mayor cantidad. Entonces, si nuestro solvente está en estado líquido, aunque nuestro soluto esté en estado sólido, la disolución va a ser líquida. Como cuando usted hace una taza de café. Una cucharadita de café, dos o una cucharada de azúcar, ambas están en estado sólido, pero como se lo agregamos a un vaso de agua o una taza de agua, pues al mezclarlos el resultado es una taza de café en estado líquido, ¿verdad? Entonces, aunque nuestro soluto estuviera en estado sólido. Entonces, basándonos en ese principio, pues el porcentaje masa-volumen es bastante utilizado porque muchas disoluciones cumplen con esa característica. El solvente es líquido, ya sea agua o cualquier otro, y el soluto es sólido. Entonces, cualquier sustancia que apliquemos, pues que esté en estado sólido y en menor cantidad, pues es nuestro soluto. Y se puede medir en gramos. Entonces, el porcentaje masa-volumen describe la masa del soluto, o sea, la cantidad de soluto que tenemos en gramos por exactamente 100 ml de disolución. Aquí sí hay unidades de medida estándares y definidas. ¿Por qué? Porque son las unidades de densidad, ¿verdad? Masa en gramos y volumen en mililitros. Acá, si nos dan el volumen en litros, hay que pasarlo a mililitros. Si nos dan la masa en kilogramos, hay que pasarlo a gramos, porque solo podemos trabajar con gramos y con mililitros. Entonces, el cálculo del porcentaje masa-volumen, en este cálculo, la unidad de masa del soluto es gramos únicamente y la unidad de volumen de la disolución es mililitros únicamente. O sea que si me dan unidades distintas, pues tengo que hacer mi conversión. El porcentaje en masa-volumen se utiliza de manera generalizada en hospitales y farmacias para la preparación de disoluciones intravenosas y también de medicinas. Por ejemplo, una disolución de glucosa al 5% masa-volumen contiene 5 gramos de glucosa exactamente en 100 ml de disolución. El volumen de disolución representa los volúmenes combinados de glucosa y agua. ¿Se recuerdan entonces cuando sacábamos el volumen o masa de disolución? Siempre decíamos que era la volumen o masa del soluto más el volumen o masa del solvente o disolvente. Pues aquí va a ser exactamente lo mismo. Si no me dan los mililitros de disolución, pero me dan las medidas de soluto y solvente, pues puedo sacarlo. Entonces, igual se puede leer como un factor de conversión al decir que tenemos pues una cierta cantidad de gramos por ml de disolución. Y si ustedes leen la mayor cantidad de medicamentos en jarabe, todos tienen este porcentaje.
Nos dicen cuántos gramos del medicamento hay por la cantidad de ml de una toma. Por ejemplo, una amoxicilina de 400 son 400 gramos o miligramos de amoxicilina por la cantidad de mililitros de cada toma. Entonces, si el paciente necesita más, pues la cantidad de mililitros aumenta. Entonces, estos porcentajes son bastante útiles en medicina, en la fabricación de de implementos farmacéuticos o pues de soluciones intravenosas que a veces no vienen ya preparadas o solo nos dan porcentajes y uno tiene que ver qué concentración es. Pues bueno, un dato importante de esta diapositiva sería la fórmula, por favor. La fórmula del porcentaje masa-volumen es gramos de soluto dividido mililitros de disolución por el 100%, obviamente. Y vamos a hacer, como siempre, pues algunos ejemplos de cómo resolverlos. Entonces tenemos el inciso 8.35 y el 8.36 para poder verificar. Y el último tema que nos queda de la concentración de disoluciones es la molaridad. Esto lo vamos a trabajar con más tiempo la otra semana. Y para este, pues sí, ya hay algunas cositas que recordar. Les recomiendo siempre, pues, repasar cómo era que convertíamos de gramos a moles, ¿sí? Para que la otra semana no nos cueste tanto. Entonces, repasen ese dato, por favor. Entonces, veamos. Vamos a trabajar estos dos incisos, 8.35 y 8.36. Para ello, pues vamos a trabajar en la pizarra. Entonces, si ya tomaron su definición de acá, ustedes me dicen, pasamos a la pizarra a trabajar. O al menos la fórmula, ¿verdad? Por favor, necesito que tengan esa fórmula. Ya, Miss. Muy bien. Y recuérdense que el factor de conversión sale exactamente de esa primera definición, ¿verdad? Que el porcentaje masa-volumen describe la masa del soluto en gramos por exactamente 100 ml de disolución. Como es sobre 100 el porcentaje, pues van a ser 100 ml de disolución. Y lo que nos quede antes del signo de tanto por ciento, pues esa es la cantidad de masa del soluto en gramos siempre. Bueno, pasemos a la pizarra entonces para entenderle un poquito mejor a esto. Entonces acá vamos a poner el título. Esto es porcentaje, masa, volumen. Muy bien. Veamos en el inciso 8.35 nos dice calcule el porcentaje masa, volumen para el soluto en cada una de las siguientes disoluciones. Vale. Tenemos 75 gramos de, esto si no estoy mal es sulfato de sodio, en 250 ml de disolución de sulfato de sodio. Entonces, permítanme. Bien, ya corroboré si es sulfato de sodio. Entonces, veamos acá. Tenemos que fijarnos en quién es el soluto y quién es el solvente. En este caso no es necesario porque la única sustancia que nos mencionan es el sulfato de sodio. Ese es nuestro soluto. Y de una vez nos están dando los mililitros. Masa, volumen, porcentaje. Lo voy a trabajar aquí abajo. A ver, ¿cómo resolverían ese inciso A? Los 75 gramos dividido con los 250 mililitros.
por los 100%. Sí. Perfecto, entonces podemos decir que hay 75 gramos de soluto, Na2SO4. Lo vamos a dividir dentro, como esa es la masa del soluto, pues tenemos que dividirlo dentro de los ml de disolución. En este caso es 250 ml de disolución. Y todo esto pues lo vamos a multiplicar por 100. Entonces ahí hagan el honor, por favor, en su calculadora. 30%. ¿Cuánto? 30. Bien, vamos a corroborar. 75 dividido 250 por 100. Muy bien. Esta disolución decimos que está al 30% masa volumen. A ver, ¿quién me lo dice como factor de conversión? ¿Cómo podemos entender ese porcentaje ahora como factor de conversión? O sea, si mi disolución está al 30% masa volumen de concentración, ¿qué significa eso? Creo que ahí se usan los 100 mililitros, no, Muy bien, por ahí vas. sobre el... Creo que esos 30 tienen que estar por encima de los 100. Muy bien, 30, ¿qué? ¿Serían gramos o ml? ml, señor. Seguros. A ver, ¿qué decía No, la gramos. definición del porcentaje masa-volumen? Dice, describe la masa del soluto en gramos por exactamente 100 mililitros de disolución. Entonces, ese 30 que tenemos ahí van a ser gramos. ¿Quién es el soluto? Los Na2SO4. 30 gramos. ¿Va? O podemos decir 30 gramos de sulfato de sodio. Y aquí entra el resto de la definición. La masa del soluto en gramos por exactamente 100 mililitros de Sí. disolución. muy bien, de disolución. Y como ya estarán pensando, pues con esto podemos resolver muchas cosas. Entonces, pues agreguémosle aquí una preguntita a esto. Muy bien, tenemos ya nuestra concentración, ¿verdad? Esa disolución está al 30% masa volumen, donde estamos hablando de 30 gramos de sulfato de sodio por cada 100 ml de disolución. Entonces, yo puedo preguntar dos cosas aquí. Vamos por la primera. Número 1. Usted la va a tratar de resolver y luego pues me dice y yo le digo si está correcta o no, o podemos hacer el procedimiento. La pregunta número 1 sería, ¿cuántos ml de disolución de Na2SO4 se necesitan para suministrarle al paciente? Siempre he trabajado con cantidades mayores. Voy a trabajar ahora con una pequeña. Digamos que al paciente y que el sulfato de sodio es un medicamento. Necesito que el paciente ingiera, yo qué sé, solo 5 gramos. 5 gramos de Na2SO4. Dejémoslo ahí. No lo voy a poner cuántas veces al día para no complicarlo tanto. Vale. 1 minuto para hacerlo solos. Muy bien. Tenemos ya la concentración, 30, perdón, de una disolución. Me falta colocar ese dato acá. ¿Cuántos ml de disolución al 30% masa volumen? Ahora sí ya les estoy dando el dato necesario. De sulfato de sodio se necesitan para suministrarle al paciente
5 gramos de sulfato de sodio. O sea, si en 100 mililitros son 30 gramos, yo no necesito tantos. Y también una toma de 100 mililitros, pues una gran cosa la que le vamos a dar al paciente, un vaso entero. Pero yo necesito que el paciente ingiera únicamente 5 gramos. Entonces, ¿cuántos ml le tengo que dar a ese paciente? Esa es la pregunta. La concentración sigue siendo el mismo, o sea que usamos el mismo factor de conversión. Ustedes me dicen entonces cómo les va, cómo les da este resultado. Antes de que continúen y se quiebren la cabeza acá, pues recordemos que el factor de conversión se puede usar tal y como está o se puede usar al revés, como a usted más le sirva. Entonces, hagan esa conversión, por favor. Les voy a dar un minuto para que lo piensen ustedes solitos y luego pues ya vemos cómo se resuelve. A mí me dio 16.67%. Bien, recuerden que aquí no estamos buscando un porcentaje, sino mililitros de disolución. Pero ya tenemos una posible respuesta. 16, dice. Vaya. Los demás tienen todavía unos medio minuto para ver. Ah, miren, yo voy a explicar y con el micrófono apagado. Bien, les estaba diciendo que ahorita les voy a explicar cómo se resuelven las conversiones. Este procedimiento lo venimos trabajando desde la segunda unidad. Entonces ya el principio es el mismo para todos los problemas, pero hay que verlos desde cierto punto de vista un poquito lógico, ¿verdad? Entonces ahora, la compañera que nos dio una posible respuesta, pues la felicito, está en lo correcto, nos dio la respuesta que es. Ahora, pues les explico cómo llegó ella a esta respuesta. Entonces, miren, en este caso nos están pidiendo los mililitros de disolución, ¿verdad? Al darnos la concentración de la disolución, nos están diciendo que hay 30 gramos de sulfato de sodio por cada 100 ml de disolución. Pero nuestro paciente no necesita tantos gramos, solo 5. Entonces, pues como que le vamos a tener que dar menos mililitros de disolución. Entonces, pues esa es la conversión que necesitamos realizar. Entonces, primero el dato que nos da el problema del que vamos a partir. Él solo necesita 5 gramos, ¿sí? Recuérdense que cuando hacemos una conversión vamos a usar un factor de tal manera que nos quede arriba lo que queremos de respuesta y abajo lo que vamos a eliminar. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿cuántos ml de disolución? Pues eso voy a poner arriba. 100 ml de disolución. ¿Por qué 100? Porque eso dice mi factor de conversión, eso dice la definición de porcentaje masa-masa y pues, masa-volumen, perdón, y pues ya lo habíamos trabajado. Entonces, ¿qué voy a colocar abajo? La cantidad de gramos de NSO4, que es lo que quiero eliminar. Control V, ahí está. Y aquí me falta una cosita. Ahí estamos. El problema nos dice 5 gramos de sulfato de sodio, eso es lo que le queremos dar al paciente. Pues ahora vamos a averiguar cuántos gramos de disolución hay que utilizar para darle esa cantidad. Si colocamos el factor de conversión así, lo de arriba se elimina con lo de abajo.
gramos de sulfato de sodio con gramos de sulfato de sodio. Entonces vamos a conseguir que la respuesta nos quede en mililitros de la disolución. ¿Cómo operamos esto? Pues lo de arriba se multiplica, 5 por 100, pues son 500, y se divide por lo de abajo, que en este caso son 30. ¿Y cuánto les da? 16.67. Muy bien, ya aproximado a solo 2 decimales es 16.67. Y la pregunta que le hice a su compañera, ¿verdad? ¿A qué llegamos? Pues a lo que quedó aquí arriba, ¿verdad? 6.67 ml de disolución. O sea que el paciente en este caso no tiene que tomarse 100 ml porque necesita menos gramos de sulfato de sodio. Y ya ahí quedó pues la dosis que él tiene que tomar. Por eso, miren, por esta cantidad de mililitros es que los adultos tendemos a no tomar jarabes. Los jarabes son para niños porque necesitan menos cantidad de ml, por lo tanto el frasquito pues no se termina tan rápido. En cambio, en los adultos, si nos recetaran por jarabes, si tuviéramos que tomar esta cantidad de mililitros en cada toma, un frasco se nos va al día y ese sería muy caro. Entonces, la mayoría de medicamentos para adultos viene en tabletas, donde viene el medicamento comprimido, usted se lo toma y pues la disolución se hace en su estómago, no en un jarabe. Por eso los medicamentos en jarabe prácticamente son más para niños. Veamos, pues. Si vamos entendiendo esto, va a ser fácil resolver el caso número 2. Para el número 2 vamos a tener una pregunta distinta. Y se tiene un frasco de, pongámosle 500 ml de disolución de, ¿qué le podemos poner que sea un medicamento? Vamos a buscar de la leche de magnesia Felix. Es el hidróxido de magnesio. MgOH2. Ese es el componente de la leche de magnesia Felix o leche de magnesia que se utiliza pues para las agruras. La mayoría de frascos de eso pues es bastante grande. Entonces, digamos que tenemos un frasco de 500 ml de disolución de hidróxido de magnesio. Ese es el compuesto que les coloqué acá. Pongámosle que esté al 45% masa volumen. Se dan cuenta que ya le cambié compuesto y le cambié densidad. Entonces no tiene nada que ver con el ejemplo anterior. Tenemos un frasco con 500 ml de disolución de hidróxido de magnesio al 45% masa volumen. O sea, casi la mitad del frasco es hidróxido de magnesio. ¿Cuántas tomas de... espérame, se las va a complicar mucho. ¿Cuántos gramos de hidróxido de magnesio contiene ese frasco? Muy bien. Es un problema ajeno a lo anterior. Este es totalmente diferente. Tenemos una disolución nueva, un compuesto distinto. Entonces, tratemos de resolver. Si se tiene un frasco de 500 ml de disolución de hidróxido de magnesio al 45% masa volumen, o sea que, bueno, ustedes analicen eso, ¿cuántos gramos de hidróxido de magnesio contiene ese frasco? Esa es la pregunta y tienen 2 minutos para resolverlo ustedes solitos.
225 gramos. Muy bien, ya tenemos una posible respuesta y va muy bien encaminada. A ver, ¿alguien más llegó a una posible respuesta? O a ver, ¿cómo? Primero veamos ese porcentaje masa-volumen. Si es 45% masa-volumen, ¿cómo lo veríamos como factor de conversión? 45 gramos. Muy bien, hay 45 gramos de MgOH2. Esa es la fórmula química del hidróxido de magnesio, que es el componente principal de la leche de magnesio, que nos quita las agruras. Bueno, si es 45% masa volumen, ya dijimos que son 45 gramos del soluto. ¿En cuántos mililitros de la disolución? 100. 100 ml de disolución. Bueno, ya tenemos nuestro factor de conversión. Lo puedo usar al derecho y al revés, eso ya lo saben. Entonces ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Pues la respuesta es bastante sencilla. Tenemos el dato de 500 ml. Eso es lo que queremos convertir, los ml de disolución, y lo queremos convertir a gramos del soluto, o sea, de hidróxido de magnesio. Entonces, pues creo que en este caso usamos el factor de conversión tal y como está aquí. ¿Por qué? Porque quedan los gramos de hidróxido de magnesio, pues, arriba, y los ml de disolución, pues, abajo, y este se elimina con este. Entonces, la respuesta nos va a quedar en lo que el problema nos está pidiendo. ¿Cuántos gramos de hidróxido de magnesio contiene ese frasco? Pues si eliminamos 200 mililitros de disolución con mililitros de disolución, pues sí nos va a quedar la respuesta en... Uy, perdón. Ahí está, en gramos de hidróxido de magnesio. Y bueno, con su calculadora serían 500 dividido 100 por 45. O 500 por 45 dividido 100 y nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuánto les dio? A ver, alguien que haga el cálculo, por favor, y me dice. 225 gramos. Bien, 225 gramos de MgOH2. Mire, si usted alguna vez en matemáticas vio lo que es la regla de 3, prácticamente eso es lo que aplicamos para resolver las conversiones. Es lo mismo. Pero bueno, es el mismo principio que hemos estado trabajando, lo único que nos va cambiando pues es la temática y que el factor de conversión aquí está oculto en la concentración de la disolución y de ahí todo el procedimiento pues es lo mismo, el mismo principio. Entonces podemos llegar a resolver cualquiera de estos problemas con simples factores de conversión. Así de sencillo. Entonces, pues como siempre, copie su ejemplo para tener una idea de cómo resolver cada una de este tipo de preguntas, pues que así va a ser el examen. Parcial número 1, solo preguntas de este tipo, donde tenga que aplicar la concentración o donde tenga que hallar la concentración como estas. Entonces, para que repasen, les dejo aquí las que están en este inciso, ¿verdad? Cualquiera de estas puede tomar y ponerse a practicar. Todas estas las tomo del libro de química de Timberlake. Allí, si usted quiere hallar respuestas también, ahí están, hay para practicar, hay bastante. No se quede solo con lo que vemos en clase, ¿verdad? Entonces pueden practicar más. Estos de acá, todos son únicamente para hallar el porcentaje masa-volumen. Por eso me voy un poquito más allá y les explico con otros ejemplos. Esto es solo de aplicar bien esta fórmula.
Entonces, pues creo que les va a ser bastante sencillo para que practiquen, por favor. ¿Preguntas del tema? No, Miss. Muy bien, en este caso ya descargué la lista de asistencia y pues aquí vamos a detener la grabación.